Muy buenas noches, los saluda Carlos Anguiano en esta edición del programa de CAI, un programa de comenta, analiza e informa. Esta noche con mi compañero, con mi socio, con mi partner Alejandro Schwartzman, y tenemos un invitado de primera, de lujo, de primera calidad, Heriberto García. Él es político, él es empresario, él es dirigente de organismo cúpula sindical, perdón, de cúpula gremial. Él es altamente exportador, está en COMSE y está en otros organismos de la gran cúpula empresarial FIFI de este país mexicano. Esta tarde-noche, pues haremos lo que nos sale bien hacer, platicar de la coyuntura, de la actualidad, de los temas de la política, de este México revuelto, convulsionado, que de repente, pues ya vamos a la mitad de un camino que muchos quisieron tomar, pero en el camino parece que no hay abastecimiento, no hay muestras de afecto, no hay logros, no hay metas intermedias, no hay banderas para ir recogiendo sobre la marcha. Entonces me da la impresión de que esperar grandes resultados, grandes logros, grandes aciertos, cuando se está agotando el tiempo, no es exactamente lo que pasa. Y como muestra, pues el tema que tendremos que tocar forzosamente hoy, que es lo de esta semana que pasó, que es el aeropuerto de Santa Lucía, que es una de las 3 grandes joyas de la corona amlista de este sexenio, y se está cayendo la percepción, se está cayendo el tiempo, se está cayendo el costo, y de esto y más opinaremos esta tarde-noche con mis compañeros Alejandro y Heriberto García. Alejandro, ¿cómo te va? Cuéntame. Muy bien, ¿cómo estás, Carlos? Heriberto, muy buenas tardes. Qué gusto poderte saludar. Pues efectivamente, lo del aeropuerto, que más bien parece un chasco o una central camionera, porque al parecer nada más va a tener 4 entradas de plataforma para los aviones que van a llegar ahí. Digo, 14. Está bien que tenga poquitas, no son 4, son 14. Que ni siquiera vaya la Terminal 2 de la Ciudad de México, del aeropuerto de la Ciudad de México, tiene ese número de puertas, nada más 14 plataformas para llegar. Pues es algo que resulta pues totalmente insuficiente y pues dista mucho de ser lo que dice nuestro presidente que va a ser, ¿no? Un aeropuerto de clase mundial, ¿no? No sé tú qué piensas, Heriberto. Muy buenas noches. A ver, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Alejandro. Mira, yo creo que tenemos un mexicano en la presidencia del tamaño de los mexicanos que lo eligieron y del tamaño de los mexicanos que no votaron. Entonces no podemos quejarnos. Los que no votaron no tienen el derecho a quejarse porque no cumplieron con su responsabilidad institucional y ciudadana, que era votar. Y los que votaron por lo que ellos quisieron, que es lo que tenemos. El problema son los daños colaterales internacionales que tenemos con estas decisiones. Dejamos de ser un país tercermundista, subdesarrollado, en vías de crecimiento, y nos volvimos una potencia comercial con los 2 últimos presidentes que tuvo México. Y esa es una realidad. Yo no sé si robaron o no robaron, si son eficientes, no son eficientes. Lo único cierto es que nos dejaron 4 tratados. Yo les puedo decir es esto. Nos dejaron 4 tratados de libre comercio que nos ponen como un país de clase mundial. Y con esos 4 tratados, quitando nosotros la estructura que viene del lastre, podremos hacer muchas cosas. El problema es que están desmantelando al país. Y tal pareciera que lo que tenemos nosotros con la Alianza del Pacífico, lo que traemos con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, los tratados que traemos con la Comunidad Europea, lo que traemos con el BRICS, nos permite tener, y hoy con lo que vamos a construir con los asiáticos, pues nos permitiría tener la capacidad de ser una potencia económica exportadora al nivel de cualquier país del mundo. Lo que estamos haciendo es simplemente quedar en ridículo, porque tenemos toda la infraestructura para hacer un gran desarrollo y tal pareciera que queremos frenarlo. Miren, hay una percepción en Europa de México que inicia con la guerra en Chiapas del comandante Marcos. No sé si se acuerdan ustedes que cuando aparece Marcos con Salinas de Gortari, se llenan Chiapas de extranjeros, sobre todo europeos, que buscaban cuál era la emancipación de los pueblos originales de México. Y estos pueblos originales estaban, bueno,
internacionalmente representados por Marcos en Chiapas. De ese México donde los europeos vinieron a ver a los indígenas pelearse con fusiles de madera contra la fuerza del Estado, que nunca hubo una guerra, hoy vamos nosotros a Frankfurt o vamos nosotros a la Bienal que está en París y nos damos cuenta que México ya es otra historia. Tampoco es cierto lo que dice que México son los carteles y son el manejo del narcotráfico, no. México es Volkswagen, México es Audi, México es Bombardier, México son las grandes turbinas que tienen los aviones Rolls Royce que se hacen en Querétaro. México son los frescos, México es la innovación, México es el desarrollo. México son los talentos que se están yendo de México y que se llama bracerismo intelectual a los Estados Unidos, ¿sí? A la parte del desarrollo, de la inteligencia. México es eso, hombre. México no son las telenovelas, México no son las series que salen en Netflix. México es lo que tienes en tu mesa, lo que puedes tener, lo que puedes gozar. México es venir a México y darte cuenta del potencial que tenemos de inteligencia, de economía. Les voy a poner un ejemplo. México dejó de ser un país subdesarrollado y tercermundista al momento que sus empresas de clase mundial salen de México. Tenemos a Cemex, tenemos a Bimbo, empresas mexicanas, tenemos a Gruma, y así sucesivamente hay una serie de empresas, tenemos a Vitro, que la planta productiva de México no es más que una simbología del origen de la empresa fuera de México. Bimbo Internacional no necesita de Bimbo México. Bimbo Internacional está en el norte, en Estados Unidos, en Canadá, y está en el sur, en Centroamérica, y hay un Bimbo España, y hay un Bimbo África, y hay un Bimbo China. Si tú mañana llegas y estatizas a Bimbo, pues no le vas a quitar más que el emblemático sello de hecho en México, nada más. Y así seguimos ya nos quitaron nosotros. A Losito. ¿A los quién? Quitaron a Losito Bimbo. Nos Sí. quitaron la publicidad de la marinela. Nos quitaron las sopas Maruchan. O sea, este gobierno de la Cuarta Transformación parece muy metido en las pequeñas cositas que no sirven para realmente mucho, pero las cosas importantes, las que tú mencionas, la promoción turística, la promoción económica, la grandeza cultural, el enriquecimiento de nuestra sociedad, como que no le han dado valor, ¿no? A ver, fíjate bien, es que hay dos Méxicos. Hay un México de quien gobierna y un México de quien es gobernado. Sí, hay un gran abismo donde no hay comunicación. Y ese México que gobierna no tiene comunicación ni conoce al México que va a ser gobernado. Y cuando tú pierdes la relación de comunicación, más que de afectos, más que de compromiso, más de conocimiento, no sabes para quién vas a gobernar y gobiernas para ti. Y en lugar de preocuparte, perdón, así, como lo ven ustedes, en lugar de preocuparte para oler qué necesita el país, cuántas vacunas necesitas, pero también cuántos medicamentos para los niños con cáncer, pero también cuántas estancias de protección a la violencia familiar para mujeres que sufren de ellas y sus hijos, de ese lastre todos los días, pues no lo hueles, no lo ves, no lo escuchas y te vuelves un país de caprichos. Y tienes grandes obras faraónicas que no van a servir para la sociedad, aunque sirvan para la estabilidad, para el crecimiento. ¿Yo para qué quiero un Tren Maya si en la comunidad maya no están vacunando contra el COVID, no tienen medicamentos, no tienen hospitales, no tienen ambulancias? Tú has viajado conmigo de Cancún a Chetumal y son 300 kilómetros, de los cuales en 200 ni siquiera hay antenas de Telcel. No hay comunicación, no hay conectividad. Explíquenme ustedes qué van a hacer estos señores para hacer que el Tren Maya verdaderamente sea el tren de los Andes, en Europa. ¿Están de acuerdo? Ese tren que tienen los sudamericanos, ese tren que tienen los alemanes y los suizos, ¿cómo lo vamos a hacer en México? Porque no hay conectividad, no hay que ir. Son 300 kilómetros de desierto donde no vas a ver más que árboles y nada. Porque al final de cuentas no te puedes bajar a interactuar con los jaguares, ¿sí? Ni con los, es más, ni siquiera con los mayas. Los mayas es un pueblo tradicional muy excluyente de la parte social, ¿están de acuerdo? Ni siquiera sabemos hablar maya, ¿de qué vamos a hablar? Totalmente, pero déjame decirte lo siguiente, perdón Carlos que te interrumpa. Él estuvo 18 años o 20 años en campaña permanente. Él se supone que recorrió todos y cada uno de los pueblos de México para recabar exactamente la información que tú dices
que no está procurando, ¿sí me explico? Él se supone que él iba a gobernar para todo México. Él se supone que, digo, nada más se supone porque en la realidad es de que lo único que ha hecho es, vénganos tu reino y hágase mi voluntad, ¿sí? Yo creo, efectivamente, yo soy un empresario y te puedo decir que lo que no ha hecho la pandemia, este señor no, va a acabar con nosotros, ¿eh? Lo que la pandemia no logró, un año entero de estar prácticamente cerrados, este señor se ha empeñado y ha hecho y deshecho para que pues no podamos trabajar de forma tal, como dices tú, también soy médico, y entonces pues resulta que no hay medicamentos, resulta que no hay vacunas, pero necesitamos mucho poder desarrollar este país y poder tener esos niños que lleguen a adultos y que puedan ser el futuro de este México, ¿no? A ver, vamos por partes. Tú eres médico, ¿verdad? Yo soy médico. ¿No sabes que está enfermo? No, pero totalmente enfermo. Y enfermo mental. De lo que tú quieras, tú enfermo en la familia. Sí. De lo que tú quieras. Puede ser que tenga una enfermedad terminal en alguno de sus sistemas, el que tú quieras, y está en un estado está en un estado tan analógico, ¿estás de acuerdo? De los dos sentidos, en que se está muriendo y hace lo que quiera. La gran ventaja es que esta enfermedad nomás nos quedan 2 años y medio. Y hay que prepararnos como cuando tienes un enfermo. Es mucho, realmente pueden pasar tantas cosas. Mira, les voy a poner un pequeño pero a ver, de un capricho tonto que afecta mucho. La legalización de autos chocolate. A ver, volvemos. Tenemos un enfermo en la casa. Vivir, pues. Por eso, volvemos. Pues no es Guatemala. México está preparado para resistir 2 años y medio más de este señor. ¿Tú crees? El problema es, sí, sin problema. No, hombre, yo no lo soporto, ¿eh? A ver, pero una cosa es que lo soporte y otra cosa es que México no resista. Nosotros cometimos un error y estamos pagando el error. Nada más. Y ese error fue por falta de voluntad de ir a votar y los que fueron a votar por una decisión que ellos tomaron nos llevaron a todos. Tenemos un enfermo en la casa. No se trata de eso. Porque andar de la izquierda a la derecha, dando tumbos y dando vuelcos, nos regresamos a un país que ya habíamos superado. A ver, Anguiano, otra vez. Primero, tenemos nosotros un enfermo en la familia que tenemos que cargar. Y en segundo, ese enfermo levanta la voz, se pone hilárico, se pone feliz y empieza a subirle al radio a las 2 de la mañana y nuestros vecinos están empezando a molestar. El problema es cuando vengan los vecinos y te digan a ti, ¿qué hacemos con él? No, pues platica con el enfermo. Ya vino el secretario del Interior, ya vino el fiscal de los Estados Unidos, ya vino la vicepresidenta y ya vino el secretario general, ya platicaron con él. Y él se está dando cuenta de los gritos que da, de los gritos que pega y los alcances que tiene, que no está asustando a nadie, ni impresionando a nadie, ni se va a acabar a México. El problema es que él vive en una... Dime. El problema es que vive en una isla. ¿Sí? Él vive en una isla, él vive en una zona de confort que se llama Palacio Nacional. Y va con un grupo de personas que lo siguen, no con los ciudadanos. El problema es que ya se dio cuenta, él ya se dio cuenta que no gobierna nadie. A ver, un detalle, que lo pongo sobre la mesa para que ustedes me ayuden a comentar. El aeropuerto de Santa Lucía, al margen de que está costando junto con la indemnización de lo que no hizo del anterior, va a costar exactamente lo mismo que se hubieran acabado los exports. Pero déjate de eso. Aparte de que es un aeropuerto súper chiquito que no responde a la necesidad ni siquiera para 5 años de operación. Aparte de eso, no está conectado. El circuito interior mexiquense que tendría que conectar con el aeropuerto para que la gente llegue, está en tierra. Hay gasolineras, hay kilómetros de casas construidas por donde debería de pasar la vialidad. No tienen el uso del suelo. Vienen amparos, ya hay bloqueos. ¿Cómo van a construir las calles? A ver, pasa el dron y no hay por dónde. No va a acabar eso en 2 años y medio nunca. A ver, fíjense bien. Hoy, pero volvemos. Nuestro problema se llama 2 años. No más.
El aeropuerto de la Ciudad de México sigue funcionando y va a seguir funcionando. Y el aeropuerto de Toluca con el tren que trae va a funcionar y va a seguir funcionando. Esto Déjame es un decirte que experimento. el tren está totalmente cancelado. Yo vengo Por de eso. por allá. Y Sí. el tren que estaba haciendo Peña Nieto, que venía de Toluca para conectar con la Ciudad de México, la obra la pararon y listo. Digo, está el 70% terminado, pero la obra la pararon y volverla a echar a andar va a De la ser... trae Slim ya. Slim ya la tomó y él lo va a terminar. Porque se dio cuenta que el aeropuerto de Santa Lucía no es más que una ocurrencia, hombre. Tiene 14 posiciones de las cuales no pueden recibir aviones de un determinado peso y una determinada dimensión. Le voy a decir qué va a pasar. Hay 3 aeropuertos que van a ser los aeropuertos de emergencia. Ciudad de México con las 2 terminales. Toluca y Querétaro, dependiendo hacia dónde vas y cómo vas y cuál va a ser la conectividad. El aeropuerto de Santa Lucía le quedan 2 años y medio para construirlo, inaugurarlo y hacerlo logísticamente interconectado. Pues no, hombre, pues dile que sí. Oigan, es como cuando tienes un adulto mayor en tu casa. ¿Qué le alegas, hombre? El problema es que él nos está cansando a nosotros. Este presidente es perfectamente capaz de mañana mandar a instalar sucursales del WING en las terminales del ADO y decir que ya está la red ampliada, ¿eh? Por eso, Carlos, pero volvemos. El problema es que los aviones son para quienes viajan en avión y tienen para pagar el avión. Y el problema es que los clientes o la clientela que tiene el presidente son de microbús y de camión. Entonces no entienden ellos de la conectividad aérea porque nunca se han subido un avión. Lo más lejos que van es a Acapulco y se van 200 arriba de una camioneta y llegan a Acapulco y acampan en la playa. Esa es la verdad. Tú pregúntales a los ejecutivos que utilizan el aeropuerto si van a tener la posibilidad de ir a Santa Lucía, van a asegurar las líneas que van a estar en ¿dónde? En el aeropuerto de la Ciudad de México. Y nadie va a querer ir al otro aeropuerto porque no tiene conectividad. Lo vas a poder tener de aeropuertos de interconexión o abastecimiento, ¿sí? Pero no es el aeropuerto de Atlanta, ¿verdad? Que tiene más de 200 terminales. Mucho, no. Entonces, Nunca. a ver, volvemos. Otra vez, tenemos un México que merecemos con el presidente que tenemos. En la siguiente elección, los jóvenes, los que quieren un México diferente, los que no quieren 5,000 pesos, los que van a la universidad, lo que ya les dijo que son unas personas que no tienen, ¿cómo te podré decir? Vocación por la patria porque son aspiracionistas, supuestamente fue lo que dijo, ¿sí? Esos jóvenes con los que no hablan, los que no lo pelan, los que quieren defender al medio ambiente, los que defienden a la ecología, los que andan tatuados, los que son extraños para nuestra generación, pero que son una generación, ¿sí? Esos son los que van a ir a votar y van a hacer el México que ellos quieren. El México de Schwartzman, de Anguiano y de García ya no existe. Nosotros somos venerables ancianos. El México que viene es de la generación de los, sí, de los 40 para abajo. Es de los Schwartzman, nativos digitales. A ver, tú no vas a vivir más años que los de los 40 hacia abajo, igual que yo. Nosotros estamos buscando el confort y la tranquilidad. Los muchachos buscan la innovación, el progreso. Hay quien no habla, tú los ves tatuados. Hoy la moda del tatuaje en los jóvenes es una constante. ¿Cuántos tatuajes tienes tú, Schwartz? No, ninguno. Mi religión me lo prohíbe, hermano. No, espérame. Y Anguiano, ¿cuántos tatuajes tienes? Yo tengo tatuado aquí en el corazón a mis hijas. El PRI. Es lo máximo en el mundo. Al PRI, tiene tatuado en el corazón de escuadra y un compás. Bueno, ahí les va. Déjenme decirles sería algo. como tatuarme al Blockbuster o al Burger King, a Muda, alguna cosa que ya existen, las películas beta. La escuadra y el compás. No existe la escuadra y el compás. Sí, ni que fuera gripa que se quitara. Bueno, voy. Fíjense otra vez. La nueva generación de los 40 hacia abajo es la generación que va a tomar en la siguiente, en la siguiente votación del control. Porque sintieron que se les fue. Se les fue la confianza sobre los políticos maduros, sensatos, equilibrados. Ayer hicieron un ejercicio que yo les invito a ustedes que hagan. Y me parece que es un ejercicio muy interesante. Hicieron el ejercicio de escuchar una mañanera, un pedazo de la mañanera del presidente contra un discurso de Peña Nieto. Cuando ustedes ven a Peña Nieto, se dan cuenta de lo que es ser un presidente. Corrupto, nefasto, inepto, bandido, pero presidente.
Y en el ejercicio decían algo que les voy a compartir. El presidente Peña Nieto robó, pero todos tenían. Hoy están en contra del robo y nadie tiene. Pues más vale que roben y den, ¿sí? A que no tengamos, de todos modos, sin robar. Esa es la realidad. Y acaba de llegar otros invitados, señores Schwarman y Andiano. El Mauri Sánchez se incorpora a la transmisión. ¿Cómo te va? Buenas noches, Mauri. Quítale el silencio a tu micrófono para que puedas expresar tu opinión. No, le había puesto el micrófono en silencio para... Buenas noches a todos. Buenas noches, Amaury. Bienvenido a esta tu casa. Te pongo en contexto muy rápido, Amaury. Estamos hablando del tema del aeropuerto de Santa Lucía, pues diciendo la verdad. Digo, la verdad es que no es lo que nos dijeron que iba a ser. No tiene el tamaño, la capacidad ni el costo que nos dijeron que iba a tener. Va a ser más caro, más chico, menos suficiente de lo que pensábamos. Y bueno, pues la verdad es que estamos hablando de que quedan 2 años y medio de un gobierno y la dificultad que va a tener de poder terminar por lo menos alguno de sus 3 metaproyectos. Ninguno. Bueno, a lo que se ha escuchado hasta hoy es de que Santa Lucía se termina el 23. Eso no veo dicen. cómo. Eso dicen. ¿No? Lo terminan mañana. El problema es que ¿a quién vas a meter ahí, Amaury? Sí, por eso, o sea, no, o sea, a ver, estamos hablando de terminar, no de funcionalidad, que es muy diferente, ¿no? Falta que sea funcional. Yo te puedo decir, Pero Air France no está ahí. Vialidades, ¿cómo llegas? Olvídate, no está Air France. Mira, tienes vialidades. Les voy a platicar una historia para que sepan las realidades. Cuando empieza a funcionar al final de Compeña e inicia el principio del rey López, de su majestad, hicieron una segunda terminal en el puerto en Michoacán, Lázaro Cárdenas. Al final lo único que sucedió es que la mitad de los que estaban en la primera terminal se fueron a la segunda terminal y son los mismos, ¿están de acuerdo? Son las mismas navieras, no hay más navieras. Aquí el problema que tenemos se llama conectividad y para tener conectividad necesitas aviones y con 14 terminales Air France, Lufthansa, Panam, American Airlines no van a estar ahí. Van a ser en el Santa Lucía un aeropuerto interior para viajes interiores. De México a Michoacán, de México a Chapala. A Chapala, sí, a Cuernavaca. donde no tengas, donde no tengas conectividad. Para empezar, yo creo que tienen que primero terminar la vía, ¿no? Que llega al aeropuerto, ¿no? Que esa la veo... Que eso lo veo medio difícil porque pues tendrían que tumbar no sé cuántos kilómetros de casas ahí. Mira, López Obrador te va a decir que los van a llevar en Calandria. Volvemos. El problema no es la tierra, el problema es el aire. Tú vas a tener una persona que viene de Acapulco, de Puerto Vallarta, de Los Cabos, de Cancún, en un vuelo interior a la Ciudad de México y que va a hacer conectividad en la Ciudad de México para volar a Estados Unidos. ¿Sabes cuántos días se tiene que venir antes? Pues un día antes. Y el problema es que si es la misma línea aérea, la línea aérea te tiene que garantizar la conectividad. Y si no te garantiza la conectividad, te tiene que dar un día de hospedaje, alimentación y cubrir tus gastos. ¿Por qué? Porque eso es conectividad. Yo te compro un boleto a ti, que eres mexicana, Aeroméxico, como te quieras llamar, porque le quieren volver a resucitar, y me dices que me vas a conectar con un vuelo a Estados Unidos, a Nueva York, y vengo de Acapulco o vengo de Cancún. Cuando llego aquí y me tengo que ir a caballo desde el aeropuerto militar, marchando con pasos de redoblado, llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, y se rompe la conectividad, tú me tienes que pagar los daños. Así de sencillo. México se va a volver un país bicicletero, esa es la verdad. Esa es la realidad. Eso ya es nuestra realidad. ¿Sí? Entonces, volvemos. Estos son caprichos. Son caprichos de una persona de una edad que tiene una capacidad de una edad y que al final de cuentas, aunque él quiera, no va a poder volver a ser presidente otro sexenio más, porque no le va a ajustar. Bendito Dios, ¿no?
No, espérame, termino diciéndote esto. No lastimen Es el- susceptibilidades. Aquí a Mauri se va a poner No, mal. no, espérame. Se nos va a enojar. No, para A ver, jamás, espera. jamás. Fíjate bien. Yo tengo otros Oigan datos. bien Mauri quiere otra vuelta. Él tiene otros datos. Óiganme bien esto, y con esto termino. El presidente es un presidente que se duerme a las 7 de la noche, como dormía el presidente Juárez. Se levanta a las 5 de la mañana, 4:30 de la mañana. Es decir, de las 7 de la noche a las 5 de la mañana no tenemos presidente. No tienen la carga que tienen los presidentes de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, que son cargas de trabajo con horas en una cámara que se llama hiperbárica para poder garantizar con oxígeno puro, Schwartzman, la capacidad celular del presidente. Él no lo aguanta, sus enfermedades y sus males que le aquejan no le permiten la hiperbárica. ¿Están de acuerdo? No, bueno, Pues para él se empezar, no levanta- le permiten utilizar cubrebocas. Así es, volvemos. Se levanta a las 4:30 de la mañana a ordeñar. ¿A quién? No sé. Y luego de ahí que ordeña, se va a la reunión de presupuesto. al presupuesto. Luego se va a la reunión de seguridad nacional y luego se va a la mañanera, llega a Palacio, digo, se va a sus oficinas, se desayuna y se duerme 1 hora. Y ya con eso cree que Bye. trabajó, ¿eh? Es como los que limpian los Exactamente. vidrios en los cruceros que creen que están trabajando. Es que él trabaja para Televisa. Él tiene su noticiero que se llama La Mañanera. Es exactamente como los periodistas. Los periodistas llegan, sí, Loret de Mola llegaba a las 5 de la mañana, hacía el programa, se dormía y luego se iba a W Radio. Ya no regresan a su casa. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Volvemos a la misma. El señor es el velador de Palacio Nacional, no es el presidente. Y después, y con esto me callo, y después de oír a la señora, a su esposa, que en el discurso que ofrecieron en esta reunión de los países del eje, vamos a decirle, o del contraeje, donde dice que ella vive en Palacio Nacional acompañando al presidente y escuchando los gritos de la Llorona, pues Sí, es no, terrible, bueno. ¿no? Vivir en el centro de la Ciudad de México, que es la cloaca más grande del mundo. con Oye, un yo trabajo viejito ahí, que- mi hermano. Yo trabajo Pues es la aquí clo- en el centro. ¿A qué huele? Cuando te ¿A dejan, tierra y mojada? te lo abre el presidente, Alex. Ah, bueno, eso sí, cuando me lo abre el presidente, ¿eh? Porque no creas que tenemos mucha chance de trabajar. Es más, ahorita ya están hablando de que como el 20 va a ser su meeting, su nueva campaña política, pero a favor, no sé si de él o de él. Es como van, las cosas como van. No, es que no es lo mismo. Perdón. No, es la única persona que quizá le hiciera caso una vez asumiendo la banda presidencial. Yo estoy seguro que cualquiera otro de su partido o de otros partidos no le volvería a tomar el teléfono para pedirle un consejo, ni le tendrían ninguna A ver, deferencia. Carlos. No, sabes que gracias, tú ya fuiste. ¿Tú qué piensas, Gracias Amaury? por Perdón. participar, descánsale. Yo la verdad que en ese sentido yo pienso que qué bueno que duerme en Palacio Nacional, se quitó toda una carga que era una erogación de gastos de los Pinos. ¿Perdón? Qué bueno ¿Perdón? que está ahí porque hace su No mañanerita. creo. ¿Sabes cuánto cuesta Amaury, pedir ¿tienes el una idea? Palacio? ¿Tienes ¿Cómo? ¿Tienes una idea de la cantidad de gente que sirve en Palacio Nacional? Nada más para servirlo a él. Son 180. Nada más a él, ¿eh? Nada más a él. Haz de cuenta la lo que reina de servían- corazones en Alicia en el País de las Maravillas. igual que lo que servían en Los Pinos. O sea, igual, ¿cuánta gente servía en Los Pinos? Y entonces, Por favor. ¿qué te estás ahorrando? Al contrario, aquí en Palacio Nacional, discúlpame, era un museo. Es más, constitucionalmente hablando, está decretado como un museo. No, es Sí. un bien de la No, humanidad. museo. Y es No, museo. pero aparte es un bien. Además, por los murales que tiene ahí, aparte- es un bien. Pero, a ver, ese departamento ya lo había construido, creo que Felipe Calderón o alguien de ellos. No. Y ya estaba No, ahí. O sea, era- No. Y no, es ahí te va. departamentito, El que ¿eh? Y no es departamentito. a ver, Sí. Fíjense bien. Felipe Calderón A ver. hizo una zona de refresco nada más, haz de cuenta. Que llegue el presidente y Ok. tenga dónde bañarse, dónde descansar. No, ya hizo su casa, ya fue quitando oficinas, nomás falta que en el techo haga un frontón. Es lo único que le hace falta. ¿Sí? Les voy a decir algo O que campo de fíjense béisbol, es lo que le gusta. bien. Sí, a ver, fíjense bien. Pues lo El que problema quiera. que tenemos,
Sí. Iba A ver, tan bien y corriendo que se lastima la rodilla. a ver, fíjense No, bien no lo que llegó les ni a voy a la decir, primera tres base. cosas. Dime, A ver, dime. fíjense bien. Nosotros tenemos un presidente ruso en nuestro país, es un hombre de izquierda, pero hay de Putin a Putin. El presidente ruso es un presidente que vive como presidente y que fue escalando para ser presidente. Nuestro presidente salió de los tacos de canasta de enfrente, ¿sí? A Palacio Nacional. Él no había comido lo que se ha comido, nunca se había puesto las garras que trae, ni los zapatos. Él no conocía de placeres, hoy está disfrutando. Hoy quiere ser virrey de México. ¿Por qué? Porque nunca en su vida trabajó, su papá nunca lo dejó trabajar, era el dueño de la botica. Si le salía más barato, que es más barato gastando que administrando, si lo dejaban en la caja, pasaba lo mismo que aquí, entre Alcacerse y aspirinas. Dime. Entonces quiere decir que cuando fue gobernador de Tabasco, regente de la ciudad, es un puesto de tacos. Sí, claro, te voy a decir. No. Cuando fue regente de la Ciudad de México, hizo lo mismo que está haciendo ahorita, puras tarugadas. Exactamente. Por eso, te voy a decir que eso. Por eso digo, a ver. Entonces, no, sí salió de algo, o sea, no se dio un puesto de tacos, pero escalando cosas, ¿no? A ver, volvemos. Activista, o sea, cosa que no, los demás presidentes no han sido activistas. A ver, ahí te va. Lo que sí queda claro es que lo que nunca hizo fue estudiar. No, ni trabajar. El que trae con la UNAM es porque le caen gordos los que saben, los que piensan, los que tienen cultura, educación, y los, digo, son aspiracionistas, son fifís, y como no son como él, están mal. Fíjate bien, ponte tú a un regente de la Ciudad de México como Cuauhtémoc Cárdenas. Ve al ingeniero Cárdenas. Con nivel, con altura, con ética. No más, ¿sí? Él hizo muchísimas cosas en la Ciudad de México que el otro vino a cambiar, a malabarear, a ocurrenciar. El problema se llama educación. No, las revoluciones no los hacen. Las revoluciones no las hacen. Cuauhtémoc Cárdenas nació en Los Pinos, para empezar. Claro, era hijo de un presidente. O sea, la educación total. Él estudió, todavía le tocó el Palacio de Minerías estudiar. Claro, entonces, y ahí te va, fíjate bien. Segunda, las revoluciones no las hacen los pobres. Las revoluciones las hacen los ricos. Fidel Castro tampoco, ¿eh? Sí, pues Fidel Castro era el hijo. Ni el cambio tampoco, dice Carlos. No. Fíjate bien, Amaury. Fidel Castro era hijo de uno de los dueños de una empresa tan grande y importante de Cuba, que él desde el kinder estuvo en una escuela religiosa estudiando. Guevara en Argentina era hijo de otro empresario importante porque pudo estudiar medicina. Bolívar no era hijo, el único que nosotros supuestamente, nos la vendieron, que andaba arriando chivas era Juárez, y tampoco es cierto, porque él estaba con su padrino en el seminario, educándose. Si era un hombre culto, era un hombre educado, no se casó con quien, no se casó con quien pasó, se casó con una mujer que era del tamaño y para su época del alcance intelectual que a ese momento a las mujeres les permitían tener en una indignidad que no tiene. ¿Estás de acuerdo? Claro, totalmente de acuerdo. Si partes de ahí, los presidentes los forman, es como la familia Kennedy. Tú no puedes agarrar al primero que te encuentras. Si tú me dices de Obama era un joven de color, era un hombre que iba escalando, pero el señor Obama, su padre era un hombre rico en Estados Unidos que le permitió ser abogado y trabajar con Becker y McKenzie. Él y la esposa, ellos fueron senior de Becker y McKenzie. ¿Estás de acuerdo? En Estados Unidos hay ricos negros y pobres negros también, igual que en México. Es un pobre presidente que no tiene cultura, no tiene educación, hombre, por favor. Está bueno para lo que tenemos, estoy diciendo. Dime de qué va a platicar con el presidente de Estados Unidos. De la corrupción, de la necesidad. Imagínate, andas salvando. No, bueno, de hecho, pero perdón, si hablas de corrupción, lejos de subir en el escalafón de la corrupción, está demostrado que hemos bajado. Ahora somos el lugar 135 de 139, cuando antes, inclusive él a su llegada, éramos el 136. Perdón que te lo diga, ¿eh? Y si hablamos de corrupción, yo creo que no hay más corrupción que la que él lleva a cabo. Hablábamos el otro día, Mauri,
permíteme un segundo, Heriberto. No te permito. Hablábamos el otro día que este gobierno es un gobierno de un solo hombre, ¿sí? Y un gobierno de un solo hombre no puede hacer nada, porque no hay empresa alguna que un solo hombre realice todas las actividades de la empresa. Y esta es una empresota que hay que entender. México es un gran país, ¿sí? Y este país necesita gente responsable, inteligente, experta en cada uno de los temas y en cada una de las cosas que se desarrollan dentro de esta empresa o dentro de este país, ¿sí? A lo mejor es que tú eres economista, por eso te estoy hablando como que si fuera una empresa. Pero en este país existimos de todo y de todos dentro de este país. Y si no tenemos un especialista en cada una de las posiciones que el país necesita, pues vamos a valer queso, porque un solo hombre, insisto, no hay ejércitos de un solo hombre, no hay empresas de un solo hombre y no hay nada de un solo hombre. Y menos un hombre que no es culto. A ver, fíjate bien. Pero para empezar, lo de culto, creo, posiblemente no, porque no, él creo que nomás tiene la licenciatura. Y muy a tiras y tirones, ¿no? Creo que la sacó por ahí. 14 años. Esa es una. Pero es un tipo que sí, cuando menos ha leído demasiado y se preparó, cuando menos en la cuestión política. Con mala memoria. No podemos hablar de cultura. No podemos hablar de cultura porque cultura la tenemos todos, de una u otra forma, pero es cultura. Mi padre no terminó la primaria, Mauri. Era un hombre que leía lo que tú no te puedes imaginar. Y era un hombre muy culto y muy educado. Sí, no. Pero voy a algo, permítame. Una cosa es ser culto o que se hayan preparado, o sea, y otra cosa es que sean educados, que es la diferencia total a este tema. Yo pienso... Perdón, me expresé mal, no es un hombre educado. A ver, sí, yo creo que no es un hombre capaz. Sí, porque la educación... Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. A ver, Anguiano, él es un excelente actor, nomás. Les voy a decir algo, él habla de la corrupción. Se preparó, sí, es papá. un actor, es un Claro, personaje. es Chucho el Roto. Totalmente de acuerdo. Es Chucho el Roto, a ver, fíjense bien, ahí les va rápidamente. Es un hombre que el 80% de las licitaciones que se dan para adjudicación directa es para sus cuates, y esos cuates son la secretaria, la que barre y demás. Entonces, él agarra y te dice, es que la corrupción y estamos en contra de la corrupción para estarle soltando la lana a sus cuates. Esa es la primera. La segunda, es un excelente actor, hombre. El señor sabe cuál es su juego. Te está mareando porque por abajo de la mesa se está llevando ni a su hermano, ni a su prima, ni a su tía. Nadie le va a hacer nada. ¿Estamos de acuerdo? El secreto de esto es robar discrecionalmente lo que se pueda, porque ¿qué va a hacer de sus hijos? Que tampoco saben trabajar cuando dejen de ser presidentes. El programa que tenía él, el plan que tenía es que su hijo más grande fuera el que manejara Morena y él fuera el próximo candidato. El problema que traen de la energía y del petróleo es porque su consuegro está en Estados Unidos metido en eso. Le voy a decir la radiografía de López Obrador. Es un liberal sin ser masón. Es un revolucionario sin haber ido a ninguna pinche guerra. Y es un izquierdista sin haber estado en la Internacional Socialista. Es una vacilada, hombre. Mira, Jesús Ortega y yo estuvimos en Nicaragua, en las guerrillas universitarias, y estuvimos detenidos en la prisión Modelo, donde estuvo hoy el presidente de Nicaragua. Nosotros fuimos a la revolución en el Frente Sandinista con los salvadoreños. Él, ¿cuándo chingados fue? Al único que le tiró parece que fue uno de sus hermanos y parece que sí le pegó. Déjala hasta ahí. Es un excelente actor. Pero le pegó algo. Sí, pues le pegó algo y nos está pegando a nosotros. Háganse el ánimo, pónganse contra la pared y compren condones. Y cuando lo vean y vean que los pollos corren,
es que viene necesitado. De otra manera, fíjate bien, de otra manera, así como ustedes lo oyen, de otra manera, nos vamos a acabar la vida tratando de componer algo que no tiene compostura, ¿sí? Y de entender algo que solamente él tiene en su mente. Él sabe su negocio. Su negocio se llama discrecionalidad, ¿ya? Ok, entonces vamos sobre eso. Y estoy de acuerdo contigo en todo, Heriberto, pero te voy a decir algo que no han hecho los demás presidentes. Venimos de una revolución que nunca fue y que nunca se hizo justicia con nadie hacia atrás. Es un rollote, lo de la revolución. Yo creo que eso, tú que fuiste en la parte revolucionaria, te darás cuenta que no tuvimos revolución. Realmente, esa es una realidad. Nos han venido atorando por todos lados. Pero llega ahora Andrés López Obrador con una imagen que se preparó perfectamente para sus discursos ser completamente llegadores al pueblo. Y el pueblo somos la mayoría. No. Por eso, los 30 millones que votaron no son la mayoría, fueron los que votaron. Si hubieran votado pues son los 50 que no podían millones, votar. Hay una población todavía pequeña que todavía no puede votar, me queda claro. Pero eso, al final fueron los que salieron a votar. Sí, que era pero a una ver, votación Anguiano. que se había dado. A ver, Anguiano, ¿cuántos votaron por él? Alrededor de 30 millones de personas. Ok, de los cuales su voto duro no son esos. Okay, su voto duro debe andar sobre 7, 8 millones de personas. Era la gente que no había votado, votó gente que no había votado. A Mauri, te la voy a poner bien fácil para que no te compliques mucho. Es tan chingón su proyecto de gobierno en los lugares de origen que perdió la mitad de la Ciudad de México. Yo te voy a garantizar que la siguiente la pierde toda. Punto, es lo mismo, la gente ya lo conoció. Se dio cuenta que es más peligroso que un chilango enamorado, cabrón, en sábado en la noche sin dinero. Punto, es todo lo que te puedo decir. Y que me disculpen, porque el chilango, oíme bien, el chilango no es el que vive en la Ciudad de México. El chilango es el emigrante que llega a la Ciudad de México. Por eso me reí, porque me pegaste durísimo. Sí, no, pues a mí me pegó peor. Sí, por los defeños, los defeños se vieron Pero mi mamá fue chilanga y enamorada. Y sí, pero volvemos, pero ella se casó con un defeño. No, el problema son los emigrantes que llegan a la Ciudad de México, a los centros laterales, sí, y se vuelven violentos y usan el narcotráfico y atacan a los defeños, a la gente que hizo y construyó y defendió la identidad. ¿Estás de acuerdo? Oye, yo produzco empleos, mi hermano. Yo no voy a ataco ni a... Déjenme les platico algo. No. La voz chilango está reconocida por la Real Academia de la Lengua Española y aunque muchas veces se ha utilizado en sentido peyorativo, ya habla de una idiosincrasia, de un pueblo pujante, de un pueblo que es creativo, de un pueblo que busca soluciones, pero también hay que entender una cosa y la encarna nuestro presidente. Lo que la gente habla mal del chilango es cuando es gandalla, cuando es tramposo, cuando es ventajoso, cuando viola y elude a la ley. Pero ¿sabes qué? Pero si el rey, Pero ¿sabes qué, cara? Yo estoy, difiero de ti porque yo en lo personal, los mejores negocios y las mejores relaciones que yo he tenido han sido con chilangos. Y nunca me han traído un solo 5. A ver, volvemos. Es que debe haber de todo, ¿no? Debe haber de todo. Pues sí, pero yo me quedo con los buenos. Sí. A ver, niños, chilangos o defeños. Los de Tepito no son chilangos, son tepitenses. Sí. Ellos viven en la Ciudad de México, sí, y tienen un sector. Eso, yo soy tu rey, es lo que te puedo decir, Anguiano. Es que me está preguntando dónde soy. Yo soy tu rey, Anguiano. A ver, ahí les va. Volvemos otra vez. La Ciudad de México está dividida en cantones, en secciones. Sí, volvemos. El chilango es el que llega de fuera, que no tiene identidad mexiquense, que no tiene identidad tlaxcalteca, que no tiene identidad defeña. Claro. Y es un delincuente que toma por asalto la ciudad y a sus habitantes. Es aquel que no te permite salir a algunas zonas de la Ciudad de México y que te asalta arriba de una camioneta y si le preguntas de dónde viene, de ningún lado. Esa es la realidad. Es el que vino a tomar el lugar de la gente que trabajó en la Ciudad de México por un salario más barato o lo toma por asalto.
esa es la verdad. Porque la parte de Tepito, yo creo, es gente muy trabajadora. Es gente emprendedora, es gente que va para adelante. Mira, Es gente luchona. Es gente de trabajo, punto. Sí, claro. yo vuelvo a ¿Y lo tú? mismo. Dime. Creo que sí, estoy de acuerdo contigo, pero nos estamos desviando del tema. El tema es Santa Lucía. Santa Lucía. Y no nada más Santa Lucía, sino todas las necesidades que el señor se ha estado poniendo a hacer una tras otra. Pero tiene necesidades buenas. Por ejemplo, mira, a lo mejor no se van a cumplir. Por ejemplo, ¿Cuál? A ver, una, a Mauri. Ferrocarril del Istmo. Ese va a ser, si se logra concretar eso, va a ser una chulada. A ver, a Mauri, no es cierto, no sirve. ¿Cuántos contenedores vas a poder llevar en el tren, hombre? Ni que tuvieras 20 trenes. No, pero es un desahogo. Es un desahogo. No, ¿cuál es un desahogo para el canal de Panamá. ¿Sabes? Mejor el texto. No, ¿cuál? Mira, viene un canal que se llama el Intercanal en Nicaragua, que lo trae HK, una empresa de Hong Kong. Órale. Está por terminarlo. Si logras, sí, haz de cuenta claro, que tú quieres aliviar la Ciudad de México con esas góndolas chinas en el aeropuerto de la Ciudad de México que te van a llevar corriendo unos sujetos, haz de cuenta como llevaban el pescado tus belices a Santa Lucía. Este señor no tiene idea porque nunca ha viajado. Este señor nunca ha viajado, nunca ha ido más allá de su por eso no le gusta viajar, porque no le gusta hacer el ridículo. No sabe qué tenedores para cada cosa. ¿Estás de acuerdo? El señor Mujica, el presidente. El canal de Panamá ya es insuficiente, es a lo que voy. Mira, el canal de Panamá ya está. Ya está. Estamos de acuerdo. Pero métete al internet y busca Intercanal Nicaragua. Es que yo no lo había escuchado. Pues haz de cuenta, te digo, es que es un desahogo. Te voy a decir, él le dijo a Claudio X González que eran una ternurita, ¿verdad? Sí. El presidente les dijo, son ternurita. Yo le diré al presidente, usted es una ternurota, hijo de la canción. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un solo hombre. En un Dios, en un presidente verdadero, en un presidente único. Lástima que nomás le queden 2 años y medio a esta enfermedad. Es una postemilla que en el 2024 vamos a reventar y veremos a ver qué nos toca. Que si es una postemilla, vas a ver lo que va a salir al reventar. Sean respetuosos. Es un venerable. Hasta esa fecha. Pero hasta esa fecha vamos a saber si hizo mal o hizo bien. Mira, hasta ahorita ya sabemos lo que hizo. Es como cuando te casas con una mujer infiel. O te haces el ánimo o le compras un novio. No te queda otra. En 2 años y medio, poco de vivir el que no alcanza. Oigan, caballeros. ¿Eh? Yo los invito y los exhorto a que demos una segunda parte a esta conversación en fecha próxima. Estuvo muy interesante. Creo que para hablar de López Obrador, bien o mal, no alcanzaríamos en una vida. O sea, lo que viene será, estoy seguro que sí pasó a la historia, como los otros presidentes, expresidentes también lo hicieron. Y pues ya lo iremos viendo, lo vamos a cargar todavía más de 15 o 20 años después de que deje de ser presidente. Pero bueno, por lo pronto yo sí quisiera agradecerles su participación, pedirle a cada quien un mensaje de despedida para despedir esta emisión. Adelante, Eddie. Bueno, a Mauri, por favor. A Mauri. No, yo la verdad que les doy las gracias por haberme, disculpen por haber llegado tarde, pero tuve una cuestión en el trabajo. Siempre es tu caso. Sin embargo, muchas gracias Alejandro y Heriberto y Carlos. Pero vaya, llegué tarde, no puedo enfocarme bien en lo que es el tema, pero ténganlo por seguro que si ponen el tema desde antes, con mucho gusto lo estudio bien. Sé que López Obrador va bien, no se rían, pero creo que económicamente va bien hasta este punto. Yo todavía quiero pensar que está bien. Quiero pensar. Yo tengo otros datos. Pero bueno. No, muchas gracias, Lara, muchas gracias por Te escuchamos, Heriberto. A ver, les voy a decir una cosa. Yo haría de esta yo le podría poner a este encuentro un encuentro taurino. Sí, a Silverio le decían el ave de las tempestades, a este le van a poner el presidente Nerón. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que agarra
todo lo que agarra lo ha quemado. Pero está bien, es lo que merecemos, hombre. Hay que Es ser que, prudentes. si hablamos del arte taurino, él está toreando en el tablado. No, él está hablando con los hombres gordos de los toros y los Con los, enanitos. con los, Porcadito. con puro picador, Sí, con los, no, los sí, infartos. sí, sí, pero es ternurita, es como había el pana y había así, este es ternurita, es un buen, es un buen, ¿cómo es un buen torero, sabe capotearlas todas, Claro. y lo mismo sale de Mujiganga que sale vestido de traje de noche, de luces, perdón. Hay que entender Alejandro. que le quedan 2 años y medio, diligentes, moderados y discretos, nada más, déjenlo gobernar al presidente, que no diga que Alejandro Schwartzman, Amaury Sánchez, Carlos Anguiano y Heriberto García fueron los causantes de su descalabro político. Eso yo no quiero tener, y a los que están aquí, estos 3, sí los veo capaces de causarle un malestar, cuando menos intestinal, al señor presidente. Bueno, ojalá que salga al aire este programa, porque creo que va a ser bueno. Creo que son 4 formas de pensar diferentes, con diferentes preparaciones académicas, en otros rubros, vaya cada quien en lo suyo, y creo que va a ser enriquecedor para la gente que nos escuche. Claro. Alejandro, último mensaje. Ok, bueno, agradecidos con todos ustedes de que estén con nosotros. De verdad, es un placer poder compartir y comentar diferentes ideas con ustedes. Definitivamente creo que da para más. Amaury, cuenta con que este programa sale hoy mismo al aire. Y yo los convoco para el próximo miércoles, si no les molesta. No, ya está, he apuntado. Decidiremos el tema el día de mañana, si les parece bien, para que todos lleguemos bien estudiaditos y bien filositos para poder sacarle pues jugo a este programa, ¿no? Yo diría Carlos, que mejor. Perdón. El lunes mejor, para saber a ver en la semana qué se le ocurre a nuestro invitado. ¿Estás de acuerdo? No, a nuestro invitado. Es que no le des tanto juego, mi hermano, no vamos a acabar de hablar. Nada más podemos estar 30 horas al aire por Zoom, mi hermano. Es todo lo que nos autoriza ya el Zoom. Bueno, pues mira, 30 horas tú. Yo por mi parte quiero agradecerle su tiempo, su valioso aporte intelectual, sus comentarios que parten de su intelecto y de su corazón. Me despido junto con ustedes. Ha sido una gran emisión del programa CAI y seguro podemos contar con la participación de nuestra audiencia. Les pido de favor suscríbanse al canal, activen las notificaciones y estén pendientes a futuras entregas. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Buenas noches. Abrazo a todos. Buenas noches, bye. Bye.